Buenas chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Franco y en este video vamos a estar resolviendo el tercer ejercicio integrador de Java. Si no vieron el video pasado se lo dejo cargar en una tarjetita para que vayan y lo vean. Pero bueno, en este ejercicio, bien, por lo general en estos últimos ejercicios siempre el primer párrafo básicamente es una especie de introducción a lo que se va a tratar el enunciado. En este caso nos habla de que una empresa que está haciendo un nuevo deporte conocido como Fórmula 1 o F1, nos contrata para hacer un sistema el cual le sirva después para poder agregar pilotos, pistas, carreras, bien, y tener como un registro más general de todo este deporte. Pero bueno, nada, es como para introducir a el tema, ¿no? Ya después, en el segundo párrafo, es donde empiezan los atributos, los métodos, las clases que nosotros tenemos que hacer. Entonces, fíjense que nos pide que, bueno, los pilotos en sí tengan que tener un nombre, un apellido, una edad y una nacionalidad. También guardar por cada pista la cantidad de carreras hechas en ellas, ¿no? Entonces, fíjense que del lado derecho tenemos la clase piloto, que es abstracta, y extiende de persona. ¿Por qué extiende de persona? Bueno, los atributos básicos, como nombre, apellido, edad, nacionalidad, nada, es preferible hacerlo en persona. También porque un poco el enunciado les dice que más adelante se van a guardar entidades como los ingenieros, mecánicos, ayudantes, etc. Entonces, como que da a entender eso, ¿no? De que, che, hagan esta abstracción, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, aprovechen y la clase persona reutilícenla de los otros enunciados, ¿sí? Así no tienen que estar repitiendo código. Y es más práctico para ustedes, ¿no? Es mucho más fácil y se ahorran escribir bastantes atributos. Después lo que hacen es en el constructor un super y chao. Y se ahorran un montón de pasos. Entonces, fíjense que este atributo como tal, historial pistas, es un hashmap que la key, ¿sí? Va a ser la pista en la que estuvo. Y bueno, el integer es básicamente la cantidad de veces que corrió en ella, ¿no? Fíjense que se crea este método básicamente para agregar una pista más al historial. ¿Qué pasa en esta línea acá? Fíjense que este método getOrDefault, que bueno, es nuevo, salvo que lo hayan encontrado o utilizado anteriormente, básicamente lo que hace es, del historial de pistas, obtenemos, ¿sí?, de la pista que estuvo, en el caso de que exista, va a obtener el valor, ¿sí?, asociado a esa key. En cambio, si no existe, lo que va a pasar es que el valor va a ser 0, ¿se ve? O sea, va a ser dame lo que tenga esta pista, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que corrió, o si no existe, dame 0. Entonces, cualquiera de los dos que sea el caso, después vamos a hacer historial pistas.put y vamos a agregar pista, coma y el nuevo valor, ¿sí? Entonces, si no existe la pista, vamos a estar agregando una pista con una carrera. En cambio, si ya existía, lo que vamos a estar es sobreescribiendo esa pista con las carreras que ya tenía más una, ¿se ve? Y bueno, después hacemos este método, saludar radio, que bueno, nos va a servir para lo que viene después en el enunciado, ¿sí? Pero bueno, sigamos leyendo. Nos habla de que existen tres tipos de pilotos, ¿sí? Los de Ferrari, los de Alpine y los de Williams, ¿sí? Para lo de Ferrari, básicamente nos dice que tienen un atributo que es cantidad de gomas. También nos dice que tiene una velocidad base de 200 km sobre hora, todos los pilotos de Ferrari, y arrancan con esa velocidad actual. Entonces ya nos da a entender que hay tres atributos, ¿sí? Cantidad de gomas, velocidad actual y una velocidad base que es estática para todos los pilotos de Ferrari. Bien, entonces fíjense que cuando hacemos el constructor, velocidad actual va a arrancar con la velocidad base, porque nos lo dice el enunciado, ¿sí? Después nos dice que los de Alpine tienen una velocidad actual, ¿sí?, y una cantidad de choques. Entonces, bueno, nada, hacemos el constructor con ese respectivo dato. Y después lo de William, lo que nos dice es básicamente que se va a guardar una lista con la cantidad de paradas en boxes que hicieron por pista. Entonces, nada, es básicamente un hashmap, ¿no? Donde tenemos pista, integer y eso básicamente son las paradas por en boxes que hizo en cada pista ese piloto. Bien, después, fíjense, volviendo a lo que es la clase piloto, ahora sí, saludar radio, este método, nos lo menciona acá. Cuando los pilotos se suben al auto, se comunican con la radio para saludar a su equipo. Entonces, cada uno de los pilotos menciona algo distinto. Entonces, fíjense que tiene que ser un método abstracto de la clase piloto, donde las hijas van a tener que sobreescribirlo y cada uno de los hijos, fíjense que tiene que decir un mensajito diferente en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, acá tenemos los tres casos que, bueno, básicamente repito lo que dice el enunciado. Bien, entonces, ahora sí, empieza lo que es la interfaz. ¿Por qué? Porque, bueno, nos menciona que como este nuevo deporte se encuentra en pleno desarrollo de reglas y de unión de pilotos, no todos van a poder correr. Entonces, básicamente, los únicos que pueden correr actualmente son los pilotos de Ferrari y los de Alpine. Entonces, lo de William, nada, quedan varados, ya está. Antes de cerrar lo que es esta clase, fíjense que este método básicamente lo que hace es registrar una pista
prácticamente es lo mismo que el anterior, que es el que está acá, en piloto, ¿sí? Entonces, nada, hace eso, obtiene las paradas por pista que tenía antes, si tenía algún valor, devuelve ese valor, si no tenía, 0, y bueno, listo, se le suma 1, ¿se ve? Bueno, cierro esta clase, pues son varias. Entonces fíjense que los únicos que pueden correr son Ferrari y Alpine. Entonces fíjense que implementan de esta interfaz, corredor de Fórmula 1. Bueno, ese corredor de Fórmula 1, ahora en el enunciado lo explica bien, pero básicamente tiene que hacer estos 4 métodos acá. Manejar, cargar nafta, ir a boxes y obtener la velocidad actual, ¿sí? Igual ahora cuando mencione cada uno de los métodos y entremos en detalle, nada, los paso a explicar. Sigamos, ¿no? Después nos habla de las pistas, que existen pistas, ¿sí? La cual tienen un nombre, tienen un país, tienen la cantidad de desgaste que generan los neumáticos, la cantidad de vueltas y la distancia que posee, ¿sí? Entonces fíjense que básicamente tiene esos atributos, el constructor, los getters y setters, y no mucho más que eso. Fíjense que país es un enum, ¿sí? Que lo reutilizo en la clase persona, ¿sí? Fíjense que nacionalidad tiene país, para ponerlo tipo un poco más lindo. Si no, podían haber utilizado un string si querían, o hacer otro enum dedicado a nacionalidad. Pero bueno, ya cierro esto, cierro pista, ¿sí? Porque ya no nos sirve. Entonces, bueno, ya acá, fíjense que hablamos de pista, pilotos, y ahora entramos en lo que es básicamente el caso de la interfaz. Fíjense que dice, los pilotos que pueden correr deberán poder manejar un auto en una determinada pista. Por eso recibe una pista, ¿sí? Entonces, en el caso, ¿sí?, de los pilotos de Ferrari, ¿sí?, cuando hablamos de manejar, dice, si tienen resistencia suficiente, es decir, restándole el desgaste, ¿sí? Entonces, fíjense, primero registramos carrera en pista, ¿no? Importantísimo. Entonces ya el piloto manejó en esta pista una vez más. Después dice, si la cantidad de gomas menos el desgaste de los neumáticos es mayor a 0, básicamente tenemos que mostrar por pantalla resistencia suficiente, ¿sí? En el caso de que no se pueda, tenemos que mostrar un error que diga no se puede manejar en esta pista, ¿sí? En cambio, para los de Alpine nos pide que, de vuelta, primero registrar, esto hacemos super.registrar carrera en pista, ¿sí? Y decimos, bueno, en el caso de Alpine tenemos que calcular el tiempo en el que recorre la pista, ¿sí? Distancia dividido velocidad por 60, ¿sí? Esto es todo en minutos. Entonces, fíjense que si el tiempo en minutos es menor a 1,5, es decir, 1 minuto y medio, ¿sí? Menor a 1 minuto y medio, va a correr en un tiempo razonable. Eso es lo que se muestra. Si no, de vuelta, se muestra la misma excepción que tenía la clase de Ferrari, ¿sí? Bien, después nos habla de cargar nafta, ¿sí? Entonces tenemos correr Fórmula 1, cargar nafta y recibe una cantidad de litros. Bien, para los pilotos de Ferrari, básicamente esa cantidad de litros de nafta lo que va a hacer es, se le va a sumar 25, ¿sí? Fíjense, litros no se usa, sino que se le suma 25 a la velocidad actual. ¿Qué pasa? Nosotros ya tenemos una velocidad actual, ¿sí?, que es la velocidad base, pero si le sumamos 25 va a quedar en 225. En este caso no va a pasar nada, pero puede llegar a darse que más adelante, si se quiere cambiar el sistema o lo que sea, bueno, esta validación hay que hacerla obligatoriamente, si bien lo dice el enunciado, nada, hay que hacerlo. Pero bueno, nos dice que básicamente existe un tope de 300. Entonces, ¿qué se hace básicamente en esta parte de acá? Se dice, ok, yo quiero que obtengas el mínimo entre 300 y la velocidad actual más 25, ¿no? Entonces, en este caso, como es 200, esto da 225. El mínimo entre 300 y 225 es 225, por lo tanto, la velocidad actual va a ser 225, ¿sí? Supongamos que la velocidad actual era 500, por decir algo, y se le sumaba 25. Bueno, nada, esto iba a guardar el 300, ¿se ve? Y nada, después retorna, necesita energía, ¿sí? En cambio, para los de Alpine, lo que va a pasar es que la cantidad de litros, ¿sí?, se le va a sumar a la velocidad actual y listo. Se muestra, necesitaba energía y ya está. No hay que hacer ninguna validación ni nada porque no lo dice, ¿sí? Después, ¿qué más? Para los pilotos que corren, ¿sí?, pueden decidir cuándo ir a boxes, ¿sí? Entonces, en el caso de los de Ferrari, van a tener que ir a boxes si tienen más de 4 gomas para usarse. Entonces, en ese caso, muestran un mensajito que es excelente parada, estuvo perfecto para seguir en carrera. En caso contrario, nada, muestran una excepción que no era necesario ir a boxes.
Para los de Alpine, lo que va a pasar es que si la cantidad de choques es mayor a 3, ahí sí tienen que mostrar el mensajito igual que el de Ferrari, sino mostrar una excepción. ¿Bien? Y después, por último, el get velocidad actual lo que va a hacer es retornar la velocidad actual de cada una de las clases. ¿Esto por qué es? Bueno, ahora lo vamos a ver en el sistema de Fórmula 1. En este sistema, básicamente, que esta es la última parte del enunciado, ¿sí? Ya terminamos, nos dice que se van a estar guardando la cantidad de pistas, la cantidad de pilotos y un historial de los pilotos que corren con las victorias que tienen cada uno de ellos, ¿no? Entonces fíjense que tenemos los dos constructores, tenemos un método que es agregar pista, ¿sí? Y bueno, ya acá empiezan los métodos que nos piden. Registrar victoria. Básicamente recibe un piloto que corre en la Fórmula 1, es decir, un corredor de Fórmula 1, ¿sí? O sea, uno que implementa la interfaz, y nos dice, si el piloto no tenía ninguna victoria hasta el momento, hay que retornar un mensaje que dice, al fin se midió, y actualiza el historial. En cambio, si el piloto ya tenía al menos una victoria, retorna un mensaje que diga, esto es el pan de cada carrera, ¿bien? Entonces, básicamente hacemos lo mismo que veníamos haciendo antes, ¿sí? En el caso de que ya tenía un valor, va a devolver un valor diferente de 0. Y si es la primera vez que se registra acá, básicamente va a devolver 0. Entonces comprobamos y bueno, al fin se me dio, o mostrar este mensajito. En cualquiera de los dos casos hay que básicamente sumarle 1 a las victorias que tenía, ¿sí? Bien, después, nuevo piloto, básicamente se recibe un piloto y si los datos son válidos, lo agrega a los listados que corresponden mostrando un mensaje que diga se ha agregado correctamente el piloto. En caso de que sea menor de edad, lanzar una excepción que diga piloto no válido para el sistema. Bueno, acá recibimos un piloto, no recibimos un corredor de Fórmula 1. Pero primero lo que hacemos es validar que el piloto sea mayor de edad. Entonces validar edad lo que hace es básicamente comprobar que la edad sea menor o igual a 18 años. ¿Por qué? Porque bueno, lo hicimos del lado contrario, ¿no? O sea, en el caso de que esto sea menor de edad, saltar la excepción, sino que siga. Es importante que lo hagan así porque es mucho más cómodo y mucho más prolijo, porque fíjense que si lo encaro por el otro lado, tengo que hacer todo este código dentro de este if y queda medio feo, porque después tengo que hacer un else encima, entonces nada, es mejor hacerlo de esta forma y queda como aislada ahí la excepción. Entonces fíjense que si pasa esta validación ya está, lo agrego a todos los pilotos y muestro un mensajito. Ahora yo lo que tengo que hacer es ver si este piloto es un corredor de Fórmula 1, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, hago un try un catch, como venimos haciendo en los ejercicios anteriores, y chequeo. Si esto se cumple, listo, se agrega y muestra un mensajito. Si esto falla, va a atrapar el catch, el error, y muestra ese error. ¿Se ve? Bien. Después, por último, que nos quedan dos métodos, tenemos correr carrera y piloto más veloz. En correr carrera recibimos un piloto que corre en la Fórmula 1, ¿sí? Y una pista. Entonces va a tener que ese piloto manejar en esa pista. Lo hacemos dentro de un try catch porque acuérdense que manejar, ¿sí? Básicamente tenía una excepción que no se puede manejar. Entonces, en el caso de que falle, ¿sí? Nada, el catch lo agarra. En cambio, si no falla, nada, muestra un mensajito de que se pudo. Y por último, para el piloto más veloz, tenemos dos corredores de Fórmula 1 y una cantidad de litros de nafta, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es a esos dos corredores tienen que cargar nafta con los litros que le pasa por parámetro y comprobar cuál de los dos es el que tiene mayor velocidad, ¿sí? Entonces retorna, en el caso del primero, si tiene mayor velocidad, el 1, y en el caso de que empaten o este sea mayor, el 2. ¿Se ve? Así que nada. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda me la dejan abajo en los comentarios y nos estamos viendo en próximos videos.